Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al programa Todos los libros, un libro de Alberto Sansegundo, que se emite cada tarde de miércoles a las 7 de la tarde y que en estos días de comienzos de año está girando todavía en torno a la Navidad. Les explico porque Alberto nos está comentando libros, verdaderas joyas que pueden ser muy buenos regalos. De hecho, el título de este ciclo, que no sé si concluye o no concluye hoy, es el de regalos post-navideños. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, de tus palabras, algún oyente despistado porque no me conoce, puede deducir que soy un nostálgico de la Navidad. La estoy perpetuando hasta finales de enero, al paso que vamos, y no es el caso. Pero bueno, como comentamos en su momento, la idea de asociar Navidad a regalos y en particular regalos librescos me hizo transitar una vía interminable, porque empezaron a ocurrírseme libros para regalo. Jugué con la idea, digamos, el eje organizador de libros de diferentes géneros, de diferentes materias, bueno, la cosa se convirtió en algo inacabable, ¿no? Bueno, hoy acabamos, hoy es la última entrega abandonamos la Navidad hasta el año que viene, efectivamente seguimos jugando con una Variedad, ¿no? variedad, esa es la idea, ¿no? Variedad y multiplicidad frente a los programas más convencionales, en donde me centro en un libro. Aquí, aprovechando esta idea de la extensión, de tocar muchos intereses distintos, muchos gustos diferentes, de tal manera que, puestos a regalar, bueno, pues casi cualquier destinatario, fuera cual fuera su acercamiento, su modo de acercarse a la lectura, tuviera un regalo idóneo. Pues hemos llegado a la última entrega de la serie. Hemos tenido en las anteriores, como recuerdan nuestros oyentes, pues obras de narrativa, de poesía, libros de fotografía, de cine, de música, de arte. Han aparecido cómics con Tintín, como no, algunos, la semana pasada, extraños textos de recuerdos, de memorias, y hasta incluso un tratado de fabricación de relojes de sol, ¿no? Hoy, el hilo conductor que aglutina las 7, porque van a ser 7 El amor. Es propuestas. el amor, Alberto. No, no No es el necesariamente. amor. Hay referencias, claro. No, es la ausencia de criterio unificador. Ese es el criterio unificador. Son libros heterogéneos, muy raros, incluso en algunos casos rarezas. Podría ser también otro elemento que los unifica, ¿no? Tenemos desde novela gráfica, ya verás, con tintes autobiográficos y con una importante presencia musical, ensayos poéticos, diccionarios muy personales, recopilaciones de aforismos. Como ves, quizá el elemento común sea la idea de rarezas, ¿no? Además, yo creo que sí que ahí hay otro nexo entre todos ellos, que es que son libros muy pequeños, muy cortos de extensión, que admiten además lecturas, diríamos, no tan lineales como suelen ser habituales, más quizá lecturas más fragmentarias, menos concentradas, que permiten, casi todos, no todos, pero que permiten al lector espigar entre sus páginas, pues bueno, distintos pasajes, en algunos casos reflexiones, historias, relatos, estampas, en algún momento. No todos ellos, pero sí la mayor parte. Por tanto, libros que quizá, me atrevo a decirlo así, de una manera con cautelas, ¿no? Quizá no requieren el rigor de una atención continuada, como bueno, suele exigir, por supuesto, una novela, por supuesto, un ensayo más profundo. De manera que, bueno, un cajón desastre, un saco sin fondo, en donde hay de todo, un híbrido y heterogéneo, ¿no? Bueno, pues vamos con ello Empezando, porque creo que son 7 las propuestas, así que hay que ir aprovechando un poquito el tiempo que tenemos. sí, como siempre recurro a ti para que me cortes mis expansiones verbales, Difícil cortarte a siempre, ti, Alberto, muy difícil. siempre Lo irrefrenables. siento, pero yo creo que Eh, no lo consigo. Difícil, difícil. El libro de las lágrimas, de muy explícito título, es la primera de las propuestas, un libro triste, pero muy estimulante, de la norteamericana Heather Crisell, escrito originariamente en 2019, publicado por la editorial Tránsito en 2020, en noviembre de 2020, hace ahora 2 años, con traducción de Magdalena Palmer. Crisell es una joven poeta, nacida en el 80, en 1980, autora de 4 libros en ese género poético, bueno, con al parecer presencia habitual como poeta en diversas revistas literarias norteamericanas. Es profesora de escritura creativa en la universidad y el libro de lágrimas es su primera obra de no ficción y también la primera obra traducida al español.
En la nota introductoria, muy explícita, la autora escribe: este libro empezó hace 5 años, cuando me planteé qué aspecto tendría un mapa de todos los lugares donde había llorado. Fue una idea que trasladé a mis conversaciones con amigos, sin saber cuántos años y páginas crecerían a su alrededor, sin saber cuánto cambiaría mi visión sobre las lágrimas. Estas páginas son un testimonio de esa época y lo que aprendí. Bueno, como ves, un Un resumen mapa de las perfecto. lágrimas, entonces, un Y mapa. bueno, un mapa no geográfico, evidentemente Mm. no físico, pero sí es un recorrido, también aquí a caballo esta idea de heterogeneidad de las diferentes muestras literarias que traigo. En sí mismo el libro es muy heterogéneo, a caballo del ensayo, de la poesía, el aliento poético de la autora se nota clarísimamente, a pesar de que es prosa, se nota en todo lo que escribe, y también de biografía personal, que se mueve fundamentalmente en 2 planos. Datos científicos con referencias culturales, estudios sociológicos, también citas históricas y literarias sobre las lágrimas, con el otro frente, la propia experiencia íntima de la escritora en momentos, episodios, situaciones en los que el llanto aflora en su vida. Ella es iba a Llorona. decir llorona, iba a decir llorica, pero llorica es despreciativo, y ella es llorona, es de una hipersensibilidad extraordinaria, y nos da cuenta en su relato, un relato que no es tal relato, no sé si lo vamos a poder ver, son como Sí, sí, se nota. breves Sí, sí, se fragmentos. ve. Ujú. Por eso encaja en lo que comentaba al principio, que es un libro que se puede leer. Yo recomiendo una lectura continuada, pero se puede abrir en cualquier momento. Y entonces ahí hay, como digo, citas literarias, reflexiones, conversaciones con amigos y narraciones de su propia experiencia personal. Párrafos muy cortos, separados por asteriscos, como hemos visto. En algunos casos casi operan como, diríamos, como aforismos, como microrelatos, ¿no?, que inducen a la reflexión y que propician pues, la degustación demorada, ¿no? A mí este carácter fragmentario del libro me gusta mucho, ¿no? Me gustan también las novelas, como hemos hablado otras veces, novelas de río que cuentan historias desmesuradas, pero esto me parece también muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos planos, las situaciones, diríamos, lacrimógenas, muchas, vividas por Crisel, y bueno, las investigaciones y los estudios de todo tipo sobre un fenómeno que una vez empezando a leer sobre él se revela Hay sorprendente. incluso una enfermedad por la cual la persona no llora. Yo no sé si eso sale en el libro, pero es posible que sí, ¿no? Pues Hay una no lo enfermedad recuerdo, yo que... creo que no, Sí, yo pues creo que no. ahí no, no sale, ¿no? Bueno. La imposibilidad de las lágrimas, creo que no. Al contrario, lo que hay es muchas lágrimas, hay ríos de lágrimas, ¿no? Claro, porque, como decía, la autora es extraordinariamente sensible, y entonces las experiencias en las que el desconsuelo, el lloro, la tristeza, los lamentos afloran son muchísimos, ¿no? La depresión profunda, las ideas de suicidio, un aborto no querido, la muerte de un amigo, la complicada vivencia de un embarazo, la idea de la maternidad está muy presente en todo el libro, una vivencia que en el caso de la autora es, diríamos, conflictiva. Luego, problemas psicológicos no demasiado intensos, podríamos llamarlo. Ella misma habla de su trastorno bipolar light, pero bueno, ciclotimia, ansiedad, desesperación, sesiones de terapia. Ella, su carácter, un carácter que se la ve muy estricto, muy rígido, y por tanto el corolario, la inflexibilidad, la autoexigencia. Por tanto, todo eso tiene una traducción psicológica en el bienestar y en la salud psicológica de ella, pero tiene una traducción lacrimógena, es decir, esos episodios, en su caso, producen lágrimas, ¿no? Llanto incontrolable en algunos momentos, ¿no? Y luego la vertiente también muy interesante, porque lo interesante realmente es la mezcla, ¿no? Cómo diríamos, la preocupación por su situación personal con respecto a las lágrimas la lleva a leer, la lleva a estudiar y traer al lector, bueno, el fruto de las calas en libros. Fíjate que hay unas 200 notas finales, y hay al final también una treintena de menciones a escritores y a fotógrafos, hay alguna fotografía intercalada, a los que se cita, como digo, en este último apartado, un apartado que se llama permisos, ¿no?, en donde cita, bueno, solicita el permiso o da cuenta del permiso solicitado a aquellos autores que ha manejado, ¿no? Entonces, esta vertiente estadística es muy interesante porque bueno, aflora las consultas a libros, a bases de datos, las visitas a archivos y a bibliotecas,
Y entonces, claro, del resultado de esta mezcla tenemos, bueno, pues lo que comentábamos, una especie de mapa, ¿no? Del llanto, ¿no? Ahí las aproximaciones al llanto y a las lágrimas son muy variadas, ¿no? Las repercusiones físicas, por ejemplo, del llanto, la duración, las ventajas de llorar frente al espejo, el coche como un espacio propicio para las lágrimas. Hay, bueno, iba a decir un análisis, pero quizás es demasiada palabra. Hay picoteo, hay fragmentos sobre el lugar físico en el que se encuentra quien llora. Y aquí cito, una cocina es la mejor habitación, es decir, la más triste para llorar. Un Si se pela dormitorio, una cebolla, más todavía. sí. Es muy interesante porque aparecen las cebollas, luego hablamos. Dice, continúa, ¿no? Y dice, un dormitorio es demasiado fácil, un cuarto de baño demasiado privado, una sala demasiado formal. Recomienda la cocina, por lo tanto, ¿no? Las lágrimas provocadas por la belleza de un texto, de una película, de una determinada situación. Como puedes imaginar, otro de los focos de interés es que el lector fácilmente se reconoce en más de una de las situaciones que se nos están contando, ¿no? El llanto como liberador del estrés, el recuerdo de las primeras lágrimas, como la maternidad permea a todo el libro, aparecen también menciones al llanto de los niños, también las lágrimas en apariencia injustificadas y extemporáneas, que de repente nos asaltan y no sabemos por qué, los lloros en público, la desesperación, hay una mención presente en todo el libro a los padres, la desesperación que conlleva el ver llorar a los padres, la pena por la muerte de un ser querido, también hipersensible, las lágrimas frente a los animales muertos. Ella misma en un momento determinado dice, ya no permito que los animales atropellados en la carretera me hagan llorar. El llanto nocturno, con además las connotaciones de soledad, de desvalimiento, de impotencia, de indefensión. Las lágrimas sinceras, pero también las fingidas, lo que ella llama el falsillorar, utilizado como estrategia. Y aquí hay una dimensión a la que quiero referirme luego, que es, diríamos, la dimensión ideológica o política, porque hace un análisis acerca de la feminidad y en qué medida la lágrima, la debilidad, la fragilidad femenina se ha utilizado a veces la debilidad de las lágrimas para conseguir, a través de las Claro. lágrimas, Hay ciertos logros. hay incluso una frase que se suele decir, las lágrimas convencen mucho, ¿no? Claro, claro, esa idea, no está la frase, pero esa idea sí que está presente, ¿no? Aparece Peter Pan, por ejemplo, con una escena en la que llora porque no es capaz de unir su sombra, de coser su sombra al cuerpo. Está el lloro, claro, las lágrimas de los elefantes. La del cocodrilo? Las de cocodrilo no, las de cocodrilo no están. Las de los elefantes sí, las lágrimas de quienes se sienten apesadumbrados por una situación que no están viviendo, pero que creen que van a poder vivir en el futuro, las lágrimas provocadas de los actores. Hay una anécdota muy curiosa de Shirley Temple, la niña, a la que, bueno, creían que no iba a ser capaz de llorar en una determinada escena y le provocaron el llanto, y ella dijo, se reveló luego que tenía una facilidad enorme para pensar en situaciones dolorosas y por lo tanto llorar, ¿no? Las lágrimas que siguen a determinadas borracheras, las de las madres arrobadas ante sus pequeños. Muy interesante una dimensión que, claro, que no hemos pensado, ¿no? La de las viudas de los marineros, ¿no? Y dice, una crueldad específica de perder a alguien que ha desaparecido en el mar es la incertidumbre de cuándo deben empezar las lágrimas. Hoy, mucho tiempo antes, la niebla empaña la respuesta. De nuevo se ve ese tono poético que impregna el libro, ¿no? Lo que hablábamos de lo científico, hay las diferencias químicas estudiadas entre las lágrimas, diríamos, emocionales, que surgen bueno, de un sentimiento, y las que produce la irritación física. Entre las lágrimas, dice literalmente, psicogénicas de la tristeza y las lágrimas irritantes de la cebolla. Fíjate que hay un estudio, y ella lo menciona, de una señora, Rosalind Fisher, se llama La topografía de las lágrimas, que cogió lágrimas secas, hizo fotografías de lágrimas secas, tomadas las fotografías a través de un microscopio. Y se ve que efectivamente son diferentes la estructura de unas y de otras, ¿no? También es muy curioso la información sobre que el sistema lagrimal, al parecer, en el ser humano se desarrolló por primera vez cuando los peces se convirtieron en anfibios terrestres. Y dice literalmente, una frase también muy poética, ¿no? Dejamos el agua y empezamos a llorar por el hogar que habíamos abandonado.
Entonces, bueno, el origen de las lágrimas. Como te decía, hay esta dimensión también política, sociológica, el llanto de las mujeres, esta idea de la vulnerabilidad femenina, la maternidad, reflexiones sobre la maternidad, sobre el racismo y las lágrimas blancas, las que vierte una persona blanca que de pronto es consciente del racismo o de su propia implicación, aunque sea no voluntaria, dice literalmente en el supremacismo blanco. La vinculación entre lágrimas y locura, en el caso de ella, muy claro, ¿no? Dice, esta semana he llorado todos los días, a veces durante horas. Me oigo describir la intensidad de las lágrimas, me oigo sollozar en el suelo de la cocina sin motivo como una loca. Y añade, ¿por qué como? En estos momentos lo soy una loca. Claro, no es para cualquiera en cualquier momento. Es un libro triste, es un libro atractivo desde mi punto de vista, muy interesante. Es un libro triste y, por tanto, si estás en un momento de tu vida un poco bajo, quizá no sea lo más adecuado. Pero a la vez tiene muchos frentes, la información, las curiosidades que puedes aprender a través de él, la escritura poética de la autora, que es excepcional, y luego el tema, a mí me parece especial, la reflexión que suscita y la identificación que puede darse con la autora en algunos momentos, quizá los menos extremos, de la experiencia personal de ella. Bueno, pues vamos entonces con la segunda propuesta, que yo creo que nos llevas de nuevo fuera de España, ¿no? Otra vez. Sí, nos lleva fuera de España y nos lleva también a la tristeza, porque está en el título, todas las canciones tristes. Es una novela gráfica, es un cómic, de la artista norteamericana Summer Pierre, publicado por Libros Walden en septiembre de 2021, con la traducción de Manuel Moreno. Aquí el destinatario del posible regalo ya es, diríamos, como dirían los publicistas, otro target, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un público más joven, tanto la temática del libro, como veremos ahora, como su planteamiento y también su realización gráfica, insisto que es un cómic, pues parecen más, encajan quizá mejor en los hábitos de lectura y de consumo cultural quizá más juveniles, ¿no? Aunque Summer Pierre no es tan joven. Yo no he logrado en Internet localizar su edad, pero está por encima, claramente por encima de los 40. Sin embargo, en las fotos que sí he visto en Internet, sí que se muestra como, bueno, con un aspecto muy desenfadado, muy jovial, ¿no? Es la creadora de un muy famoso, de un muy aclamado en su país cómic autobiográfico, Paper Pencil Life. Su obra ha aparecido en, bueno, revistas, en periódicos, como ilustradora. En el año 2019, Todas las canciones tristes fue nominado a un muy prestigioso premio de cómic, el premio Eisner, quizá el Oscar de la industria del cómic, y fue nominado en la categoría, y esto ya da indicaciones acerca de qué nos vamos a encontrar cuando lo leamos, de mejor obra basada en la realidad. En realidad se trata de un viaje al pasado. La protagonista de la historia, ya en la primera imagen, aparece ante el lector en 2017 en el Valle del Hudson, en Nueva York, que es donde vive actualmente la artista con su marido y su hijo, atascada en la realización de un cómic sobre música. Para desatascar esa digamos, parálisis creativa, baja al sótano de su casa y allí se reencuentra, entre cajas con diarios y con viejas libretas, se reencuentra con decenas de cintas de casete, concepto que yo creo que quizá necesite una aclaración tocado de target. Yo No creo son que tan... sí, yo creo que sí. Sí, bueno, son, como sabes, bueno, pues esas cintas que contenían, donde se vendían los discos y muchas veces, había el formato disco, el formato cassette, y donde sobre todo, muchos, en esa época, grabábamos canciones. Pues esto es lo que hacía Summer Pierre cuando era joven. Grabó decenas de cintas, se las encuentra en el sótano y ese hallazgo constituye el desencadenante de su recuerdo, de su remembranza. Entonces, a partir de ahí, el libro es un largo flashback, aunque se intercalan constantemente vueltas al presente, que se retrotrae al año 1991. Por eso digo, ahí ella está en una residencia universitaria. Por eso digo que no es tan joven, se puede aproximadamente situar su edad. Está en una residencia universitaria en Vermont y a partir de ahí se va de California a Boston y describe sus primeros pinitos en clubes de folk, toca la guitarra y en bares de monólogos, porque también es monologuista, viajes en coche, sus amistades, sus relaciones sentimentales bastante tormentosas, alguna especialmente dañina, con severos efectos psicológicos,
la búsqueda del amor y, sobre todo, a esas edades, la búsqueda de la propia identidad, salvando las peculiaridades obvias de la época y del país, digamos, vicisitudes en donde cualquier joven se puede encontrar perfectamente identificado. Lo singular de esta vuelta al pasado es que se hace a través de la música. Entonces, en cada capítulo, son 6 grandes capítulos, los episodios del pasado, los personajes del pasado, comparecen despertados por la extraordinaria fuerza evocadora de centenares de canciones que ella misma grabó en la época y que, como digo, ha encontrado en esas cajas en sus obras. Fíjate que el libro se abre con una cita de Tom Waits muy esclarecedora acerca del propósito, del planteamiento y, en definitiva, del sentido del libro. Quería vivir en una canción y no volver nunca. Bueno, el libro da cuenta de la vivencia en diferentes canciones de su autora a lo largo hasta el presente, desde el año 91 hasta el presente. Son apenas 100 páginas y están atestadas de referencias musicales, muchas de ellas, claro, para quienes esos años los hemos vivido con plena madurez, pues claro, muy reconocibles, las hemos cantado, muchos de los grupos, muchos de los intérpretes que aparecen en el libro. Yo personalmente he ido a sus conciertos y además las he asociado, muchas de esas canciones, evidentemente a otras experiencias, pero a experiencias de mi vida personal. Hay alguna, en las vueltas al presente, por decirlo así, hay alguna referencia interesante también a estudios, insisto, no se trata de un ensayo, es una novela gráfica, pero a estudios acerca de las potencialidades de la música para recuperar habilidades cognitivas perdidas por enfermos de Alzheimer, a través de, como sabes, estas experiencias son notorias, ¿no? Son muy conocidas, a través de la música de la infancia o de la juventud de estas personas, se aviva en sus cerebros dañados, se aviva alguna lucecita, alguna pequeña llama. El tono del libro, claro, es a todas las canciones tristes, es inevitablemente melancólico y claro, con la nostalgia impregnando estos recuerdos, ¿no? Al final de cada uno de los 6 capítulos, quizás se pueda ver ahí. Vemos unas cintas de cassette en esa página que has abierto. Se muestran unas cintas y aparecen con las listas de las canciones que están en cada una de esas cintas, al modo de guía sonora de lo que, vamos a decirlo así, ha sonado como escenario de fondo en cada uno de los capítulos. Hay además las cintas, claro, cuando ella las grababa, les ponía títulos. Entonces, por ejemplo, hay cintas para estudiar, para los momentos tristes, para los alegres, para las largas caminatas, selecciones de canciones de intérpretes femeninas, muchas mujeres, muchas cantantes femeninas, ¿no? Como la película de Mejor Imposible, cuando van haciendo el viaje, música para relajar, música para ligar. No sé si recuerdas esa escena, pero es una no recuerdo, pero estupenda la escena esa. No habrá visto. Sí, Jack Nicholson, ¿no? Sí, con Jack Nicholson, sí. Hay también algunas cintas con composiciones de la propia Summer Pierre, un elenco muy completo de la música de aquellas décadas. Fíjate, también interesante para los oyentes que puedan, realmente les atraiga este libro. En la página de la editorial Walden hay una lista de reproducción con 75 canciones que aparecen en el libro. Y para una muestra así por encima está Bruce Springsteen, el mencionado Tom Waits, los Smiths, Tori Amos, los Cocteau Twins, los Cure, Portishead, PJ Harvey, Amy Mann, Emmylou Harris, Macy Starr, Nick Cave, Patti Smith, Susan Vega, Sinead O'Connor, Lou Reed, Simon y Garfunkel, de los que hablábamos la semana pasada, Dylan, los Beatles, Johnny Mitchell, Leonard Cohen, Cat Stevens, Van Morrison, es decir, una muestra muy representativa, y he citado los más conocidos. Luego tendríamos lo que podríamos llamar los grupos o los intérpretes indies de la época que no tienen tanta repercusión. Pero es un libro muy interesante para cualquier amante de la música, ¿no? Y además, quiero comentar muy brevemente algo acerca de lo peculiar del dibujo, ¿no? Del hecho de que se presente como una novela gráfica, ¿no? Es un dibujo sencillo, ya ves las caras, algo infantil, aunque cada personaje tiene su propia expresividad, su rostro, sus gestos, denotan un carácter singular, ¿no? Hay viñetas, como ves, o como se puede ver, de diferentes tamaños, de diferentes formas, en algunos casos no hay dibujos, solamente hay texto. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta página, o como hemos visto en las cintas.
El fondo, aquí se puede ver en esta imagen de ella misma con su guitarra, el fondo de cada viñeta es un fondo rayado, cruzado, muy tenue, muy sutil, que resalta todavía más a los personajes, ¿no? Evidentemente no soy un especialista en el cómic, pero son rasgos que me parecen relevantes y que en una aproximación de profano sí que a mí al menos me han llamado la atención. Muy bien. Esta es la segunda propuesta de hoy. El tono, diríamos, triste o melancólico, está más que triste, melancólico en este caso, está también presente en esta obrita, la tercera de mis recomendaciones de esta tarde, que, como ves, es un pequeño libro en octavo, que cabe prácticamente en una mano, por supuesto, en un bolsillo. El concepto libro de bolsillo aquí tiene pleno sentido, y se llama Metafísica del aperitivo. Es un librito del francés Stéphane Lévy-Cohen, publicado en su país en 2019 y que en el nuestro apareció en 2022 en la cacereña editorial Periférica, con traducción de Laura Naranjo Gutiérrez. Como he comentado otras veces a propósito de otros personajes que han salido en el programa, de otros escritores, Stéphane Lévy-Cohen es un intelectual francés con todas las dimensiones a las que se abre ese término. Yo creo que es una categoría en sí misma, la de intelectual francés, ¿no? Filósofo, culto, erudito, un sabio en ocasiones quizá algo pedante, pero con ese toque mundano, hedonista, con un punto sofisticado y sensual, vividor, que yo creo que sí que encaja en el perfil de estos intelectuales, de esta tipología de pensadores franceses, ¿no? Es poeta, es novelista, crítico de arte, sobre todo experto en cine, es, bueno, esto polivalente desde el punto de vista de su formación, con estudios de filosofía y de estética, guionista, junto a su padre y a su hermano, de una docena de películas sobre el mundo del arte, sobre figuras del mundo del arte, Man Ray, Paul Klee, Alexander Calder. Esa doble caracterización de alguien ilustrado, racional, francés, y por otro lado epicúreo, refinado, también francés, comparece en las pocas, más de 100 páginas que tiene. Para dar cuenta de en qué consiste el libro, dos aproximaciones. Una primera a través de las citas que lo abren, que son muy significativas, y una especie de, diríamos, pequeño resumen argumental. Las citas. Hay una primera cita del escritor polaco Viktor Gombrowicz, que es muy clara. Pronto nos daremos cuenta de que lo más importante ya no es morir por las ideas, los estilos, las tesis, los eslóganes, las creencias, ni aferrarse a ellos ni concentrarse en ellos, sino más bien retroceder un paso y tomar distancia de todo lo que nos ocurre. Tomar distancia de todo lo que nos ocurre. Eso va a ser el aperitivo del autor. Tomar distancia, escepticismo, una mirada sosegada, algo descreída acerca de la realidad que contempla desde una terraza de un bar, de un bistró parisino. La segunda cita del austríaco Thomas Bernhard es también muy reveladora. Dice Bernhard: en realidad solo amamos los libros que no forman un todo, que son caóticos, que son incapaces. Y es así con todo. Nos unimos especialmente a un ser porque es incompleto e incapaz, porque es caótico e imperfecto. Bueno, esto es el libro. Un libro fragmentario, digresivo, algo caótico, muy alejado de cualquier pretensión, diríamos, totalizadora, de construir un cuerpo de conocimiento cerrado, completo, sobre un tema. Justo lo contrario, fragmentario también. Y la tercera es de Pessoa. Un hombre dotado de la verdadera sabiduría puede disfrutar del espectáculo entero del mundo desde su silla, sin saber leer y sin hablar con nadie, gracias al uso de los sentidos y a un alma que desconoce la tristeza. Y esta cita permite hablar del hilo argumental. Tras un largo deambular por París, nuestro protagonista decide literalmente sucumbir al ritual del aperitivo, así lo llama. De tal, concederse una hora de eternidad, una franja de tiempo suspendido que significa libertad. Localiza, como decía, una terraza, en el típico bistró de Montparnasse, y allí, en un puesto de observación idóneo, instalado ante su velador, solo, embargado por un sentimiento de plenitud, se reclina en la silla con una ligera sonrisa en los labios y se apresta a dejar pasar el tiempo, emprendiendo un muy lento, muy apacible viaje por su alma, digamos, introspectivo,
recibe los estímulos externos que le hacen, bueno, despertar la reflexión, el pensamiento, y como es alguien muy culto, muy sabio, muy erudito, vinculando todo aquello, pasando todo aquello que percibe por el filtro de su inteligencia y también de sus referencias. Reflexiona, y el librito no es más que eso, darnos cuenta de sus reflexiones sobre el tiempo, sobre la vida, sobre sus circunstancias, a partir de, como digo, infinidad de referencias literarias, filosóficas y en general culturales, ¿no? Es también una especie de... Él mismo habla de que el libro es una suerte de ensueño entre relato, poema y ensayo. Entonces, bueno, es el libre discurrir de su mente, saltando de un tema a otro, de una anécdota a otra, se para aquí, se vuelve para allá, se aleja hacia otra situación, volando ligero hasta un nuevo centro de interés. En realidad se trata de un voyeur, se sienta en la... Lo que hacemos todos cuando estamos en una terraza. Si no hablamos de voyeur, ¿qué decimos? Nos sentamos en la terraza y cotilleamos, vemos qué es lo que está pasando y eso estimula nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestra reflexión. Hay también un punto de, diríamos, de placentera, progresiva, pero nunca excesiva embriaguez, porque claro, bebe sus copitas de vino, se abandona a la fantasía, a los sueños, a los recuerdos. Tiene algo de una mezcla de, por un lado, extremada conciencia de sí mismo, porque se piensa, pero a la vez de un cierto olvido, diríamos, nebuloso, de su identidad. Se deja ir, se deja fluir. Entonces, bueno, hay ahí muchas cosas. Por ejemplo, para que veas algunos de los detalles que hace, que despiertan su reflexión. Se fija en sus manos en un momento determinado. Las tiene apoyadas sobre los muslos. Y a partir de las manos empieza a pensar todos los episodios en los que sus manos fueron importantes en su vida. Entonces, los juegos infantiles, en el trabajo en el campo, la escritura, ya como adulto, las escenas amorosas, y dice, unas manos que se deslizaron por entre los rizos sedosos de alguna amante que llevaba mucho tiempo casada con otro. Fíjate que aquí está ese escepticismo, esa distancia, esa frialdad inteligente a la que aludía antes, ¿no? De repente observa que en la mesa de al lado hay una pareja que rompe abruptamente y empieza a pensar sobre las rupturas, hace hipótesis acerca de cuáles han podido ser las causas de la lectura. Eso es porque el libro está escrito hace unos cuantos años. Si fuera hoy, evidentemente, le vendría a la cabeza Shakira y Piqué, pero no quiero ser tan trivial, pero en definitiva me viene a la cabeza. Él piensa lo mismo. ¿Qué habrá pasado? Usted no es la que me conviene, dice, usted, sino la mujer que quiero, y relaciona con Oscar Wilde, etc. Reflexiona sobre el amor, sobre la entrega, sobre la posesión, sobre las peripecias sentimentales. De repente le distrae, en su evocar, le distrae el estruendo de una ambulancia. Entonces piensa, ¿quién irá tumbado dentro? ¿Y en qué estado? ¿Qué le habrá ocurrido? Su pronóstico vital será grave. Y a partir de ahí, una digresión sobre la vida, sobre la... etc. Por ejemplo, en esta dimensión de voyeur, barre con la mirada las ventanas del edificio de frente. Y a partir de ahí, imagina, en párrafos muy atractivos, la vida cotidiana de quien está del otro lado de la ventana. Aquello que todos hacemos cuando vemos, por ejemplo, un cuadro de Edward Hopper, que ya ha salido aquí también en todos los libros, un libro, con aquellos personajes en el interior de las ventas. En definitiva, piensa sobre todo lo divino y lo humano. Temas que vienen directamente por lo que está viendo, percibiendo, y otros que son absolutamente fuera de lugar en relación con lo que vive, ¿no? Entonces, de repente habla de la identidad, de las fronteras difusas entre ficción y realidad, de la, a su juicio, ridícula y colonizadora omnipresencia de los artilugios electrónicos, de la absurda deriva de los tiempos, con un punto, una mirada un poco apocalíptica, pero a la vez compasiva, porque en un momento determinado dice, bueno, un siglo que ha alumbrado la penicilina y a Fred Astaire no puede ser malo del todo, ¿no? De manera que, bueno, este es el tono, con un final que no puedo desvelar, pero que es muy sorprendente, es una vuelta de tuerca que cambia absolutamente todo, un final en la última página, que cambia absolutamente todo. En definitiva, un librito muy interesante, un libro, sobre todo en este tiempo vertiginoso, raudo, de rapidez, de velocidad, invita a una visión de la existencia más sosegada, más lenta, más reflexiva, más pausada, más tranquila. Lo cual, por otro lado, me permite presentar ya la cuarta recomendación de la tarde, que es Alabanza de la lentitud. Es un libro muy finito, presentado por Alianza Editorial, escasamente 110 páginas, escrito por un sabio italiano, Lamberto Maffei,
médico e investigador italiano, nacido en 1936, publicado en 2014 en Italia y en España 2 años después, como digo, Alianza Editorial, en traducción de Carlos Olaya. Es un librito a caballo de la ciencia y las humanidades, aunque el autor, que como digo es médico e investigador, niega la diferencia entre ambas vertientes. Es un profesor que ha desarrollado su carrera científica en el campo de la neurofisiología, ha ejercido como profesor de neurobiología, investigador en muchas universidades italianas y extranjeras, miembro de la Academia Europea y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Y esa vertiente científica del librito, mejor dicho, de la personalidad, aflora en el librito, que puede resultar para alguien, espero que no, mi mensaje aquí es que no debe ser así, puede resultarle a alguien disuasorio, porque está impregnado de referencias técnicas pertenecientes a ese dominio de la disciplina en la que se desenvuelve el profesor italiano. Hay menciones constantes al cerebro, a sus 2 hemisferios, a las áreas en las que se procesan los diferentes estímulos, a las percepciones de los sentimientos y de las ideas. Pero yo creo que sin necesidad de un conocimiento científico exhaustivo, con una mínima cultura general, claro, cierto, puede haber páginas que sean algo más arduas, pero cualquier lector con una cultura media, como digo, y una disposición favorable hacia el aprendizaje, puede no solo leer, sino aprender y disfrutar del libro. Hay en el comienzo un homenaje explícito a Moby Dick, porque la cultura de Maffei es muy amplia, también literaria, también no solamente científica, como digo, y nos cuenta cómo, hallándose en Florencia, por cuestiones de trabajo, consigue salvar un tiempo para poder visitar en el Palazzo Vecchio el Salón de los 500, que es la más importante sala de ese palacio. Allí, entre los frescos de Vasari, descubre en el techo unas extrañas imágenes. Se trata de unas tortugas que llevan una vela en su caparazón. Hay una fotografía. Sí. Se ve un poco mal, pero... Bueno, claro, la fotografía es muy pequeña, muy pequeño, está en blanco y negro. No, y que tenemos las redes esta mañana no nos están ayudando mucho. Funcionan adecuadamente. Bueno. Entonces es una tortuga con una vela hinchada por el viento. Mirándolas a estas tortugas atentamente, se encuentra que hay un lema que las acompaña. Festina lente, apresuraos con lentitud. Por cierto, un lema que hace unas semanas aparecía también en el libro de diseño de relojes de sol, porque es una de las típicas leyendas que acompaña los relojes de sol. Apresúrate o apresuraos lenta. Bueno, el carácter simbólico de ese dibujo, de esa pintura, le despierta el interés inmediatamente a nuestro. La tortuga es, por un lado, la lentitud, y la vela hinchada es el viento. Por el viento, digo, es el viento, es por tanto salvación. Y a partir de ahí surge el desencadenante del libro. En un mundo, dice, que corre vertiginosamente, con lógicas muchas veces incomprensibles, se nos plantea con fuerza el problema de la lentitud, como una meta del pensamiento y del camino a recorrer. Caminar a mayor velocidad no equivale a conocer mejor lo que ofrece la vía, y nadie quiere llegar antes al final de su propio camino. A partir de ahí, a partir de este desencadenante, teniendo en cuenta el título del libro, Alabanza de la lentitud, se trata de efectivamente un alegato en favor de la lentitud en un mundo que obviamente para todos es acelerado y frenético. Es un estudio claramente presentado partiendo de la voluntad de pensar y de vivir a contracorriente, un estudio que, adentrándose en el dominio de la especialidad del autor, que es la neurobiología, a partir del análisis de los mecanismos del cerebro con respecto a la rapidez y a la lentitud, pues defiende cómo deberíamos abogar por vidas más relajadas, más lentas, más reflexivas, más pausadas, más sosegadas. Fundamentalmente lo que nos cuenta es que nuestro cerebro tiene mecanismos de respuesta al medio tanto rápidos como lentos. Los rápidos son los ancestrales, automáticos o casi automáticos, se retrotraen a 2 millones de años, son engranajes cerebrales de pensamiento vinculados a la supervivencia. Es decir, diríamos el aspecto más animal de nuestro cerebro.
Debíamos, entonces, responder con rapidez a los peligros que amenazaban nuestra supervivencia. Dice Maffei, como cuando vemos un tigre y huimos sin preguntarnos si no será una sombra inocua, o cuando retraemos rápidamente un miembro porque ha recibido un estímulo doloroso. Hay esos mecanismos, esos engranajes cerebrales responsables de la rapidez y que todavía persisten en nuestro cerebro. También esos serían los reflejos no condicionados. Los reflejos condicionados, que incluye también, son ya en cierto modo culturales, pero dependen de los usos y costumbres de un grupo. Cuando alguien nos dice buenos días en el ascensor, decimos buenos días. También un automatismo rápido que excluye la razón. No es necesario pensar. Por el contrario, la segunda modalidad, el sistema lento, es propia de los animales superiores y está especialmente desarrollada en el ser humano. Ya no depende solo de la evolución biológica, ya no son solamente resortes que saltan ante una circunstancia condicionada por nuestra biología, sino también dependen de la evolución. Y ese sistema consciente es al que pertenecen la estructuración temporal del pensamiento, la reflexión, la lógica matemática, el deseo de conocer la naturaleza y la medicina, la contemplación, la poesía, y ese es el universo que Maffei quiere preservar ante la supremacía actual, amenazante, de los mecanismos rápidos de pensamiento. Los TikToks, el WhatsApp que llega y que hay que contestar, etc. Entonces, a partir de ahí, bueno, estudian temas interesantes de nuestro día a día, la importancia del ocio, el estudio de la plasticidad del cerebro, los efectos neuronales de la edad y de la vejez, el deterioro cognitivo, que se acrecienta por su juicio por los estresantes hábitos sociales actuales, la fundamentación neurológica del lenguaje, del pensamiento racional, el debate que hoy está claramente desequilibrado en un sentido entre lo analógico y lo digital, menciones también al actual auge de la inteligencia artificial, aunque estrictamente no sé, la expresión no aparece en el libro. Y luego, claro, todo esto con calas, fruto de nuevo también de la erudición del autor en la literatura, en el cine, cuadros, con referencias a... Y bueno, con una especie de, insisto, un tono un poco a lo mejor amenazante, apocalíptico, en donde nos alerta de la desaparición de la paciencia, de la pérdida de la memoria, de la preeminencia del mercado, del consumo, a, como llama literalmente, la bulimia del consumo y la anorexia de los valores. Es, en definitiva, un alegato contra las urgencias de esta era digital. Muy interesante también, insisto, muy breve, se lee en poco tiempo, pero deja pozo y nos permite reflexionar durante mucho tiempo sobre temas que trata. La quinta y antepenúltima propuesta de hoy son ya las tres últimas que quiero presentar. Tienen en común muchas cosas, las tres. Se llama Verbolario. Es un libro fantásticamente editado, también en un formato de bolsillo muy bonito, como ves, una edición con dibujos a tres colores, encuadernado con una encuadernación magnífica, con una cinta separadora que pueden ver nuestros espectadores, con unos grabados estupendos, muy bonitos. Estoy dado porque no recuerdo en este momento, No sé estoy si, buscando mis no sé notas. si es director de cine también, Rodrigo Cortés, ¿no? Sí, Rodrigo Cortés es director de cine, es gallego de nacimiento, pero vinculado además a Salamanca desde hace mucho tiempo. Desde muy pequeño es director de cine, productor cinematográfico, con una carrera consolidada en nuestro país, pero con repercusión en Hollywood también. Ha trabajado con Robert De Niro, con Uma Thurman, Creo que enterrado, con enterrado ellos. quizás fuera de Rodrigo Cortés, Sí, ¿no? Rado es la película que hizo, que lo hizo, que le hizo Famoso, tener famoso a presencia. nivel mundial, sí, sí. Claro, efectivamente. Pero es escritor, tiene un par de novelas y una serie de libros, diríamos, misceláneos, ¿no? Verbolario es un antidiccionario. Está siendo un modesto en su ámbito, pero un bestseller, ¿eh? Lleva varias ediciones. Fíjate, además no solamente con un respaldo de público, también, sino también de crítica, ¿no? Fernando Aramburu, Laura Fernández, que estuvo aquí con uno de sus libros, en todos los libros un libro, Aramburu también, José Luis Garci, Sergio del Molino, todos ellos colaboradores habituales en El País y en el ABC, han puesto por las nubes a Rodrigo Cortés y a este libro. Está presentado en nuestro país en septiembre, en nuestro país y en cualquier otro, en septiembre de 2022, inicialmente digo, en cualquier otro habrá, se multiplicarán quizá, no sé si es factible, muy factible que se traduzca por
las peculiaridades que ahora contaré. Publicado en septiembre de 2022 en Penguin Random House. Yo a Rodrigo Cortés lo llevo leyendo desde hace mucho tiempo, porque yo los sábados compro el ABC, que es un suplemento cultural que sale los sábados, es magnífico. Y Cortés, desde el 1 de agosto de 2015, cada día empezó a colaborar con el diario ABC con una palabra, un peculiar diccionario. Cada día, durante un total de 2.500 días, publicaba en el periódico su peculiar interpretación de una palabra. Pero no una interpretación convencional, como te puedes imaginar, sino que lo que hacía era dar la vuelta al sentido, digamos, consabido, previsible de esa palabra, quebrando su literalidad, abriéndola a extrañas conexiones ocultas, mostrando la otra cara, forzando, diríamos, la interpretación previsible, desbrozándola, eliminando todo lo que podría suponerse que significa esa palabra y abriéndola a otros significados, desvelando sus secretos, todo ello con un muy sutil y muy inteligente humor, buscando, como digo, acepciones impensadas que muchas veces se revelan más esclarecedoras, más sabias que el sentido originario de la palabra. Cuando ha tenido las 2.500... ¿Ha publicado ese libro? ¿Ha publicado el libro? Que es, como digo, una maravilla desde el punto de vista formal. Ahora localizo el nombre del ilustrador, Raúl Lázaro. Yo compré el libro solo por las ilustraciones ya, y si encima además tenemos la maravilla de las interpretaciones peculiares que hace Rodrigo Cortés, que se presentan como aforismos muy brillantes, fogonazos radiantes, relámpagos muy lúcidos, muy esclarecedores, ¿no? Por agotar las metáforas luminosas. En todos ellos hay humor, hay presencia, hay ingenio, hay mucha creatividad, hay ironía y juego, hay filosofía, hay profundidad también, por lo tanto, misterio, atrevimiento, sátira, provocación y, en el fondo, también verdad, con influencias explícitas, o sea, muy claras y que el propio Cortés reconoce, las greguerías de Gómez de la Serna, los hallazgos siempre sorprendentes del surrealismo. Hay un diccionario del diablo que se menciona de Ambrose Bierce, que fue un escritor norteamericano con una peripecia, murió en México en la Revolución Mexicana. El diccionario del diablo está presente también aquí. Y luego también hay, bueno, cuenta en el prólogo lo imprescindible de la presencia de Isabel Vigiola, que era la viuda de Antonio Mingote. Ella fue la que bueno, permitió que esto se diera a conocer, que surgiera la oportunidad de aparecer en ABC y, por lo tanto, la causante última de que tengamos en las manos este libro. También escribe, después del prólogo, Cortés escribe un manual de uso, ¿no? Y recomienda, dice, uno querría que el amable lector atravesara este libro partiendo de su cabo exacto hasta morir en el rabo, de la A a la Z, sin saltarse siquiera la ñ, que sobra en tantas lenguas. Pero al final acaba por aceptar lo que va a ocurrir, que este libro permite muchos acercamientos distintos, el mero picoteo, saltar de aquí a allá, abrir el libro al azar, el análisis o el estudio o la lectura rigurosa y exhaustiva, pero a la vez también la fragmentaria, la intermitente, la continua. Incluso dice el no acercamiento. Él acaba diciendo, bueno, si alguien no lo lee, pues que no lo lea. Entonces, bueno, para dar una idea sucinta del libro, ya la he contado, ¿no? Pero bueno, para que ahora con ejemplos concretos del libro, el oyente, el espectador, pueda acercarse ya con más conocimiento de causa. En el blog voy a poner 10 referencias, aquí leeré un par de ellas. Por ejemplo, marido, futuro ex marido. Déjate esta otra, egocéntrico. Quien pudiendo pensar en mí, piensa en sí mismo. Amor, cordialidad fuera de control. Nunca. Interpretación de la palabra nunca. Tiene varias acepciones. La primera, jamás. La segunda, tal vez. La tercera, enseguida. La cuarta, acabo de hacerlo. Como ves, hay humor. Y hay crítica, hay causticidad también, ¿no? Verdad. Mentira aprobada a mano alzada. Y luego hay hallazgos que no tienen estas connotaciones, pero hallazgos de greguería realmente. Vaso. Polideportivo para moscas. ¿Te das cuenta? Claro, son como relámpagos iluminadores que te hacen pensar, ¿por qué polideportivo para moscas? Siempre se abren a muchísimos sentidos no previsibles
Y bueno, es muy interesante, es un libro que para tener en la mesilla de noche es fantástico, porque lo abres en cualquier momento y tienes una referencia para pensar un rato muy interesante. En conexión con esta vertiente aforística de verbolario, tenemos este otro de Ricardo Álamo. Ricardo Álamo es el editor, el compilador para la editorial Renacimiento, la sevillana y muy prestigiosa editorial Renacimiento, sobre todo de poesía. Es responsable de la edición Ricardo Álamo, pero también de la selección y el prólogo. 1000 aforismos sobre el amor y otras pasiones, que ofrece lo que literalmente nos dice el título. 1000 aforismos sobre el amor, sobre todo, pero también otras pasiones. Álamo es licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, es colaborador literario en prensa, autor de microrelatos, es prolífico escritor con casi una decena de libros. Y bueno, aquí tenemos 100.000 pensamientos, máximas, sentencias, entresacados de la obra de más de un centenar de autores antiguos y modernos. Está Platón, está Leonardo da Vinci, Teresa de Jesús, pero también Marilyn Monroe, Nabokov, Groucho Marx, Virginia Woolf, Proust, Nietzsche, Jane Austen, Patricia Highsmith, Carmen Martín Gaite, entre los autores españoles, Soledad Puertolas, Rosa Montero, Trapiello, Muñoz Molina, Elvira Lindo, etc. Hay al final, en las últimas páginas del libro, hay un índice onomástico junto con otro de palabras clave que se repiten en diferentes aforismos, ¿no? Y también hay un listado de la muy abundante bibliografía consultada. Entonces, sobre todo el amor, en sus múltiples vertientes, como exaltación feliz, como goce, como atracción entre los sexos, pero también como sufrimiento, como dolor, como enajenación, como desequilibrio, como locura, como entontecimiento y como desdicha, desvarío, como pasión desatada, como pulsión egoísta, pero también como entrega desinteresada, en expresión literal de Álamo, como luz, sombra, ventura y desventura. Y luego la temática muy variada dentro del amor: celos, ilusiones, erotismo, delirios, encandilamientos, deseo. Y luego sobre otros temas, pues está la muerte, las mentiras, el odio, la esperanza, los secretos, la soledad, la verdad. Y como no puedo evitar hacer publicidad, autopromoción, tanto del libro de las lágrimas, como de verbolario, como de estos 1000 aforismos de amor, va a haber en Buscando Leones en las Nubes varias series a lo largo de este curso y el que viene. En tanto que son aforismos muy breves, son frases muy cortitas, párrafos muy breves, microrelatos en el caso del libro de las lágrimas, son, a mi juicio, muy radiofónicas, y por lo tanto van a integrar programas. El primero de los 3 va a ser el de las lágrimas, y muy probablemente a lo largo del mes de marzo podamos tener en Buscando Leones en las Nubes ya un programa con lágrimas en el texto y lágrimas también en las canciones. Como por muestra de algunos aforismos de este libro, dejo 2. Uno de Tennyson: es mejor haber amado y perdido que no haber amado nunca. Muy bonito. Y otro también de Oscar Wilde: cada vez que uno ama, es la única vez que ha amado. La diferencia del objeto no cambia la singularidad de la pasión, simplemente la intensifica. Y cogiendo por los pelos la referencia del amor, viene mi última propuesta del día, Amor. Que es Cartas Memorables, Amor, de Son Usher. Usher, británico, publicó en 2014 en España, en la editorial Salamandra, Cartas Memorables. Yo lo presenté aquí en Todos los Libros, un libro entonces. Recopilaba 125 cartas de todo tipo, de gente anónima, pero también de personajes de la historia, sobre diferentes cuestiones. Cartas, como dice el nombre, decía el nombre, memorables. Yo la reseñé aquí en enero de 2016, hace ahora 7 años. Entonces publicado por la editorial Salamandra. A continuación, unos años después, del mismo autor publicó Salamandra también, eran libros muy voluminosos, listas memorables. Listas de recuerdos de la compra, por decirlo así, pero con un cierto significativo valor histórico, personal, o simplemente cultural, o de la índole que sea. Salamandra está estirando el asunto, y entonces lo que hace ahora es presentar series más breves, libritos pequeñitos, por temas. Son cartas memorables también, el mismo autor, pero en este caso todas relacionadas con el amor. Hay aquí 31 cartas de amor,
de diversas figuras del arte, de la literatura, de la cultura: Steinbeck, Simone de Beauvoir, Beethoven, Napoleón, Borges, Johnny Cash, Frida Kahlo, Mandela, Nabokov, Steinbeck, Evelyn Waugh, bueno, diferentes y luego personajes menos conocidos, con sus cartas de amor. El libro es muy breve, 150 páginas, hay un pequeño comentario acerca bueno, del autor correspondiente, quién es el autor y quién es el destinatario. Es una carta de Simone de Beauvoir a Nelson Algren. Entonces nos cuenta quiénes eran cada uno de ellos y el contexto de la carta, para a continuación transcribir literalmente la carta. Son cartas normalmente de un par de páginas, de todo tipo. Hay de todo: cartas de amistad, cartas de amor, algunas emotivas, más conmovedoras. Siempre hay lloro y lloro sin parar. Las titula con el título de... Las titula con una frase extraída de la carta: mi alma no encuentra sosiego, eres maravillosa, un problema que tenemos. Entonces, bueno, cartas de pareja, pero no necesariamente también profesionales, aunque profesionales, pero hay un tono profesional en el sentido de que son compañeros de trabajo, pero siempre está la referencia del amor, del sentimiento amoroso, que bueno, es precisamente una de estas cartas las que he elegido para que Para cierre. cerrar el programa. Bueno, pero antes de que leas esa carta, la canción que Sí, vamos bueno, hay a muchas escuchar canciones, para claro, concluir el programa. claro. Fíjate que en el libro de las lágrimas hay muchas referencias musicales. Está Bela Sebastian, Joy Division, los Smiths, David Bowie, pero no he escogido ninguna de ese libro. Como te puedes imaginar, en todas las canciones tristes, la novela gráfica, hay centenares de canciones, muchas de ellas tentadoras, pero sin embargo he elegido a mi aire y he escogido una canción extraordinariamente triste, estremecedora, bellísima, eh, River of Sorrow, un río de pena, de lamento, de tristeza, de Anthony and the Johnsons, un grupo que a mí me entusiasma, al que he visto en directo como mínimo en 5 ocasiones. Eh, es un tema desgarrador. Anthony es bueno, inenarrable, hay que escucharlo. Y muy, muy, muy triste, lleno de melancolía, estremecedora, bellísima la canción. Sirve, yo creo que como un excelente contrapunto a la carta que voy a leer. Es una carta, bueno, de alguien desconocido. Hay una pequeña introducción, y la introducción quiero leerla para poner en contexto al oyente, al espectador. Hay más de 90.000 personas sepultadas en el cementerio de Mount Auburn, en Massachusetts, un hermoso y extenso jardín que se abrió en 1831. Grabada en una de las lápidas puede leerse la carta que una mujer le dejó a su marido al morir. Y esta va a ser la carta. Pues vamos a escuchar esa carta. Qué pena no haber tenido mejor conexión en el día de hoy. Espero que podamos salvar mucho de esta grabación, cuando tú quieras. Vamos con esta carta, insisto, inscrita en una lápida en un cementerio en Norteamérica. Mi adorado Sam, siento mucho haber tenido que irme. Simplemente llegó mi hora. Tú siempre fuiste el más fuerte de los dos. Yo jamás habría podido sostener el timón como tú lo has hecho en aguas tan devastadoras y oscuras. En mis últimos días te comportaste como ya imaginaba que lo harías, impecablemente. He abandonado el escenario, pero a ti nunca te dejaré. Estoy en miles de lugares que siempre serán nuestros. Búscame en los atardeceres, en esos que reúnen la luz del día soñoliento con las nubes rosadas del cielo del oeste. Esos son mis atardeceres, no los tuyos. Vive, mi adorado Sumner. Disfruta de cada onza de amor que todavía tienes que dar. No cuestiones esa ansia que aún habita tu cálido y palpitante corazón. Y si te sientes solo, búscame. Estoy aquí, en el atardecer. Escucha atentamente, yo te susurraré una bendición. Tu enamorada para siempre, en mí.